espacio de tiempo, uno se preguntaría, ¿de qué estamos viendo? Ya hemos estado mucho tiempo en Santiago capítulo 1, hemos visto desde el versículo 1 y previamente hasta el versículo 8. Y uno se preguntaría, ¿habrá una cosa en común en esto? ¿Por qué fueron agrupados como el capítulo 1? ¿Por qué todos estos versículos fueron agrupados como el capítulo 1? ¿Habrá alguna razón? Porque empezamos hace algún tiempo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tiene que ver ese 2 con este 9? ¿Qué tiene que ver? ¿Algo tendrá que ver? ¿O Dios desperdigó ideas a ver qué sucedía? Dios no es así. Dios no suelta ideas a ver qué sucede. Si empezó hablando de pruebas, por algo es que nosotros tenemos que atender. Vamos a orar para que sea Dios el que nos hable en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás aquí, tú tienes un plan para nuestras vidas. Tú, Señor, siempre, siempre, absolutamente siempre, estás atento a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Incluso nosotros desconocemos en una forma plena y total lo que sucede en nuestras vidas. Sabemos las circunstancias que nos rodean, sabemos lo que aparentemente está sucediendo, pero desconocemos la forma en la que tú nos estás tratando. Por eso queremos, uno, que nosotros podamos entender acerca de estas pruebas, podamos pedir sabiduría, pero no la sabiduría humana. Ya estamos llenos de sabiduría humana. Lo que queremos es tu sabiduría y que queremos también saber qué más cosas necesitamos para disfrutar de lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Te lo agradecemos y te lo solicitamos todo esto en este momento, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Hemos visto muchas cosas, pero hoy vamos a ver acerca de lo que es evidente en el versículo número 9, el hermano que es de humilde condición. Lo que vamos a ver es acerca de un espíritu humilde. Hemos leído los versículos 9, 10 y 11. Y luego tenemos que recordarnos, podríamos tomar dos cosas, pero yo decidí tomar una de ellas. Decidí tomar la humildad. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que viene ahí. Y mientras estaba pensando en la humildad, me recordé de aquel rey, aquel emperador, Nabucodonosor, porque tuvo un imperio. Entonces, cuando uno se recuerda de él, hay una parte importante de su vida que todos recordamos. La parte importante de su vida es cuando él estaba entre las bestias. Podemos recordar su esplendor, pero también tenemos que recordar cuando estaba entre las bestias. ¿Por qué llegó a estar como un animal? Por una sola cosa, porque pensaba más alto de sí mismo que de Dios. ¿Cuándo le volvió la humildad y la razón a Nabucodonosor? Cuando pensó correctamente en relación con Dios. Nosotros tenemos que tener eso en mente. Nosotros podemos ser orgullosos, podemos ser soberbios, y mientras somos orgullosos y somos soberbios, lo que sucede en nuestras vidas es locura. No, y tenemos que entender bien eso, locura. No estoy hablando médicamente, es locura a los ojos de Dios, es insensatez, es necedad. Nosotros tenemos que entender, ¿estoy siendo insensato ante Dios? Mientras Nabucodonosor se veía grande y veía a Dios pequeño, la necedad estaba con él. ¿Cuándo volvió la cordura a él? Cuando él vio, como debe de ser, a Dios. Cuando él vio correctamente, es que la cordura regresó a él. Aquí hay una idea muy clara, una idea que el escritor me estoy refiriendo, no al autor, el escritor
trató de mencionarle a los que iban a ser los lectores de esta epístola. Si le queremos decir carta, le podemos decir carta. Por eso no nos peleamos. Esos creyentes de origen judío, a quienes se les está escribiendo, ellos eran muy conscientes de que tenían un enemigo. A través de su historia habían tenido un enemigo. Y podemos comenzar y ver los enemigos que ha tenido el pueblo de Israel. Y vamos a centrarnos en uno solo: los filisteos. Y los recordamos perfectamente. ¿Cuál recordamos de los filisteos? Correcto, el más famoso de todos ellos. Podríamos decir Goliat. Se me cuatrapean los cables, ¿verdad? Goliat. Ese era un gran enemigo que ellos habían tenido. A este tiempo seguían con ese enemigo. A este tiempo histórico, cuando es escrita esta carta, posiblemente ya no sigan con ese enemigo. Posiblemente su enemigo es diferente completamente. ¿Cuál sería el enemigo? Ya ellos sufrían tribulaciones, sufrían persecución, sufrían circunstancias alrededor, igual que estamos sufriendo nosotros hoy. ¿Cuáles eran las de ellos? Nosotros tenemos que acudir a la historia y darnos cuenta que ellos estuvieron en franca persecución. Y nosotros, ¿cuáles son nuestras circunstancias? ¿Cuáles son nuestros filisteos? Si yo me comenzara por acá y fuera hasta revisar a cada uno de nosotros, cada uno podría decir un filisteo que está atacando a nuestras vidas. Más de uno, supongo yo. Supongo que habría un filisteo común. ¿Cuál sería ese filisteo común? Las finanzas. Pensemos en eso. No me alcanza. No tengo. No tenemos filisteos, pero tenemos puntos de prueba. Todos nosotros estamos teniendo puntos de prueba. ¿Habremos en algún momento de nuestra vida enfrentado problemas financieros? Yo creo que si les pidiera que levantáramos nuestras manos y dije, en algún momento de nuestra vida tuvimos problemas financieros, yo supongo que una buena cantidad diría, yo sí en algún momento de nuestras vidas. Pregunta, ¿eso es individualmente? ¿Como familia? ¿Algún problema? ¿Como iglesia? ¿Algún otro problema? Esta es una situación que tenemos que estar atentos. ¿Qué nos preguntaríamos nosotros cuando vemos esto? Lo que podríamos preguntarnos es, ¿somos tú y yo amenazados por y lo pongo entre comillas, por un filisteo? Y es definitivo, es algo definitivo. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo atacados, estamos siendo de alguna forma probados, estamos en una situación de tribulación por un filisteo. El que quieran ponerle, no el nombre de una persona, el nombre de una situación. La intención que tiene el escritor y que tiene más que el escritor, Dios mismo, al hablarnos así a nosotros, Él tiene una proposición, Él tiene una idea, Él tiene un objetivo, Él tiene un sentido para nosotros, para darnos estos 3 versículos, sino ¿qué caso tendría? Nosotros no tenemos que depender ni de las riquezas, ni de las posesiones, ni de las circunstancias. ¿Por qué no debemos depender ni de las riquezas, ni de las posesiones, ni de las circunstancias? Porque son temporales, porque están y dejan de estar, porque están y ya no están, porque están y se mueven. Las circunstancias que estoy viviendo, mis finanzas, mis posiciones en este momento son de esta manera, y dentro de 3 meses o dentro de 3 años van a ser completamente diferentes. Entonces no debo depender de ello, y es algo que yo no debe de hacerme perder el gozo que yo tengo
al tener la relación que yo tengo con Jesucristo. Yo tengo una relación con Jesucristo, pase lo que pase, esté en la situación que esté, yo tengo una relación con Jesucristo, una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo. Y ante esto uno se pregunta, ¿qué tal nuestra dependencia de Dios? ¿Cómo anda nuestra dependencia de Dios? Porque es algo que tenemos que revisar, es algo que tenemos que analizar, es algo que tenemos que decir. No está de lo mejor o sí está de lo mejor. Yo no sé, en este caso, a lo mejor se de tantito de uno, tantito de otro, o mucho de muchos, no lo sé. Pero tenemos que reconocer cuál es nuestro problema. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? ¿Habrá algún problema? Digo, tenemos que buscarle. Yo no puedo decir la culpa la tiene el joven al que siempre le digo, ¿verdad? No puedo decir la culpa la tiene él, sino tengo que revisarme. ¿Qué parte de la culpa la tengo yo? A lo mejor quiero demasiado, ¿qué estábamos? Mis posesiones, mis finanzas, a lo mejor yo las quiero mucho. A lo mejor he llegado incluso a tener amor al dinero. Y todos recordamos 1 Timoteo 6:10, yo sé que se lo saben de memoria, pero si alguno quiere buscarlo para que vean que todavía viene en la Biblia, muy bien, Aarón, ¿lo puedes leer? Primera epístola a Timoteo, o si quieren decirle carta, le pueden decir carta, no nos enojamos con esto. Capítulo 6, versículo 10. Tenemos que ser claros, tenemos que ser claros, tenemos que ser específicos, tenemos que entender correctamente lo que dice Dios en su palabra. No dice que nuestro problema sea el dinero, el problema no es el dinero, el problema es el amor que le tenemos al dinero y tiene una consecuencia muy seria. Dice, codiciando algunos de nosotros ese dinero, ya hay dos problemas, amor al dinero y codicia por el dinero. Se extraviaron de la fe y lo mismo nos puede suceder a otros. Estos a quienes se les está escribiendo ahí, la primera Timoteo se le está escribiendo a alguien que tenía a su cargo una iglesia y le dice, mira, este es uno de los problemas que hay en las iglesias. Tenemos amor por el dinero. Tenemos amor por el dinero. Hay gente dentro de la iglesia que codicia, no solamente el dinero, pero ahorita en este versículo específicamente habla del dinero. Y esto es lo que puede pasar. Lo que puede pasar es que van a dejar incluso la fe. Y eso es terrible. Eso es terrible. Cuando nosotros pensamos en las palabras de Dios, no pensamos en las ideas de un hombre, sino pensamos en las palabras de Dios. Dice, esto te puede hacer que te extravíes de ese problema. Entonces lo que sucede aquí es que el escritor de Santiago se dedica a buscar consejos prácticos para ricos y para pobres, consejos prácticos para ricos y para pobres. ¿Cuáles serán esos consejos prácticos? Las riquezas son una trampa. El dinero es una trampa. Entonces tenemos que entender esto. ¿Hay necesidades? Sí hay necesidades. Necesitamos 5 pesos, o como dicen por ahí, un pesito, ¿verdad? Dice alguien, sí lo necesitamos, pero necesitamos más de Dios que del pesito. Necesitamos estar entendidos. Vamos a Mateo 6, desde el 19 y hasta el 34. Yo sé que ahorita está un poco cansado y no le voy a pedir que lo lea al mismo joven, lo voy a leer yo para que vea que
que no siempre lo molesto. 6 del 19 al 34, porque nos damos cuenta que no solamente es la enseñanza de este escritor, no solamente es la enseñanza de Santiago, es también la enseñanza del Señor Jesucristo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y podemos continuar y nos damos cuenta, esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Es exactamente la misma enseñanza que nos está brindando Dios utilizando a un hombre que se llamaba Santiago. Entonces es exactamente lo mismo. Por eso nosotros decimos, cuidado con codiciar dinero, cuidado con amar dinero, cuidado en quién estás centrando tu fortaleza. ¿Estás centrando tu fortaleza en que tienes un buen trabajo? ¿Estás centrando tu fortaleza en que tienes posesiones? ¿Estás centrando tu fortaleza en que tienes estudios o que vas a tener estudios? Tienes que tener tu fortaleza bien centrada en el Señor Jesucristo. Tienes que tener tu fortaleza bien centrada en Dios el Padre. Las necesidades más profundas de la vida, podríamos ponernos también a preguntar aquí, no se compran con dinero. Y ustedes saben, podrían mencionarme algunas de ellas, yo puedo mencionar algunas. Seguridad, eso no se compra con dinero. Salud, aceptación. ¿Con cuánto pago el ser aceptado por un grupo de personas como parte de ellos? ¿Con cuánto lo pago? Entonces las necesidades profundas de la vida, el dinero no las compra. Dios desea algo para con nosotros. Dios desea algo para con nosotros. Yo sé que se lo saben de memoria, por eso sí se los voy a preguntar. Obviamente, 2, 3 no nos lo vamos a saber. Pero les voy a preguntar qué dice Mateo 6:33. No se escucha hasta la bocina, hasta el micrófono. Y si es correcto. Ajá. Más buscad. Entonces nos dice el orden para que nosotros tengamos seguridad, aceptación, amor, certidumbre de la vida, propósito de la vida. Lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios, y las demás cosas se nos van a añadir. Nosotros estamos preocupados por 1000 cosas, desde el precio de la harina, no sé si sea así, o el precio de qué, del aguacate, no sé qué, pero por muchas cosas estamos preocupados. Esto entonces tiene para nosotros una enseñanza vital, una enseñanza importantísima. ¿Cuál es la enseñanza importantísima? Tenemos que depender de Dios. Tenemos que entender que ellos serán perseguidos por su fe en Cristo Jesús. Ellos en ese tiempo eran perseguidos por su fe en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos una circunstancia así, tenemos otras circunstancias, sí, pero como esas, en aquel tiempo, recordemos, les costaba la vida ser creyentes. En este momento no nos está costando, no en forma generalizada, no en nuestro México. Ellos, ¿qué habían hecho? Ellos habían abandonado todo por seguir a Jesús. Ay, si no quería llegar. Ellos habían abandonado todo por seguir a Cristo Jesús. No quería llegar, y lo digo sinceramente, porque eso viene contra mí y me dice,
¿Has llegado al punto de abandonar todo por ser fiel a Jesús? ¿Has llegado al punto de abandonar todo por ser fiel a Jesús? Cada uno de nosotros tiene su respuesta. Cada uno de ustedes la está expresando en este momento internamente en su corazón para con Dios. Y antes de que internamente lo expresaran, Dios ya sabía la respuesta. Dios sabe perfectamente la respuesta. Entonces aquí es donde vamos a comenzar el día de hoy a revisar estos pequeños versículos. Vamos a ver primeramente las riquezas de las circunstancias humildes. Las riquezas de las circunstancias humildes. Dice el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Parece extrañas las palabras. ¿Cómo? Si soy humilde, ¿tengo que gloriarme en mi exaltación? ¿Cuál exaltación? Uno podría preguntarse, ¿de qué se trata? No estoy entendiendo de lo que se trata. Para eso necesitamos meditar y meditar y meditar. Las palabras de este escritor son palabras de aliento. Es como si él nos estuviera diciendo, ¿eres humilde? Gloríate en que eres humilde. Gloríate en eso. Aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles, y ahí a lo mejor podemos caber todos o casi todos, dice, yo estoy en circunstancias difíciles. Bien, entonces aquí hay dos cosas que tienes que hacer. Uno, ante esas circunstancias difíciles, yo dije que había decidido tomar una palabra, siendo que hay dos palabras importantes en la enseñanza. Humildad y contentamiento son las dos palabras importantes en la enseñanza. Humildad y contentamiento. Pero bueno, aquí las circunstancias que estoy viviendo me están llevando a ser humilde, me están llevando por un camino para que yo entienda que necesito humildad, que el tiempo previo en el que yo viví no fue un tiempo de humildad, fue un tiempo de orgullo, fue un tiempo de soberbia, pero ahora tengo que hacer las cosas que agraden a Dios. Mucho tiempo me agradé yo a mí mismo. Ahora, con esta situación, tengo que gloriarme. Posiblemente lo que necesitamos entender es que Él hacia el futuro va a hacer que nosotros seamos exaltados. Si en este momento tenemos humildad y contentamiento. Dios nos ha hecho una invitación, la que leíste ahorita. Esa invitación es una invitación importante. Te invito a participar de las riquezas de mi reino. Eso es lo que nos ha dicho. Te invito a participar de las riquezas de mi reino. Dices tú, ay caray, ¿será cierto? Tenemos que ser súbditos de ese rey, súbditos leales de ese rey, porque hay súbditos que no son leales, hay súbditos que no son dignos de la confianza del rey. Entonces, hemos sido invitados a ser participantes de todo esto. Y entonces, ¿cómo tengo que responder yo? ¿Cómo tengo que responder? Tengo que estar entendido. Las circunstancias ahorita son como el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? Pues estaba en el desierto, estaba viendo el mar, estaba viendo el río Jordán. Quienes hemos tenido la oportunidad de dar clases de geografía y de ver cómo es geografía bíblica, cómo es el río Jordán, la profundidad, la sinuosidad, el ancho, todas ese tipo de cosas, de dónde desciende, dónde termina. Dices tú, este es un río que para que yo lo atraviese está bien difícil. Así estaban ellos. Pero fíjense esto, el punto es esto. Va a haber un día en que vamos a cruzar el Jordán. Va a haber un día en que vamos a entrar en la tierra prometida. ¿Por nuestra capacidad? No.
por una maravilla que Dios va a hacer. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué pasa conmigo? Estoy en la alta y estoy en la baja. De repente estoy en las nubes. Me siento capaz de hacer todo. Pero soy un ser humano. Y al día siguiente estoy tirado, arrastrándome por el polvo. Y dices tú, ay, caray. Pero tenemos que regresar. Pero tenemos que regresar a la promesa de Dios. Dios me ha ligado a su reino. Dios me ha ligado a su reino. Soy heredero de ahí. Él va a venir para llevarme a mi casa, a ese hogar que me ha prometido. ¿Dice acaso esto la Biblia? Proverbios 13:7. ¿Dice esto acaso la Biblia? Es una pregunta nada más para darnos la misma respuesta a través de las Escrituras. Claro que lo dice. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿En qué lado estamos? ¿Estamos pretendiendo ser ricos sin tener nada? ¿O estamos pretendiendo ser pobres teniendo muchas riquezas? ¿Cuál es esta situación? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza la leímos hace poco. ¿Dónde tenemos que hacer nuestros tesoros? Y nosotros podemos pensar en la caja popular no sé qué tanto, en el banco no sé cuál. Ahí es donde yo tengo que hacer mis tesoros. El Señor Jesucristo no dice esto. El Señor Jesucristo, lo leímos hace un instante, 6:20. Haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? El Señor Jesucristo, como sabe perfectamente que nosotros somos muy limitados, sabe que nosotros no tenemos la capacidad, nos lo dijo, la forma de hacer tesoros en el cielo es esta. Y nos dio, aquí está esta y esta. Hay todas esas formas, pero también nos dijo, ten cuidado, donde esté vuestro tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Y podemos decir, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu carro, tu trabajo. Para los que tienen moto, ahí les va. Tu moto. Para los otros, de los de la estampa, tu guitarra. Para todos. Necesitamos entender, lo mejor está por venir. Esto que estamos viviendo no es lo mejor. Esto es un paso. Esto es el desierto antes de cruzar el Jordán. Este es el desierto antes de entrar en la tierra prometida. En el reino, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a tener la más baja posición en el reino? ¿Qué posición está guardada para nosotros? ¿La más baja? ¿Cuál recordamos? Recordamos coherederos con Cristo, embajadores, sacerdotes y muchas más que se nos vienen a la mente. Colaboradores, esa es impresionante, a mí me encanta esa de colaboradores, estar a la par en el mismo trabajo. Los ángeles desearían hacer la oportunidad que tienen nosotros dos. Los ángeles desearían hacerlo. No solamente las circunstancias son humildes, no solamente las circunstancias parecen aplastarnos. También tenemos que saber que las riquezas tienen un pobre potencial.
Las riquezas que son evidentes, las riquezas que parecería que ahí podríamos centrarnos, tienen un pobre potencial. 1:10, ya lo leímos, el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Él pasa, el escritor pasa ahora, el escritor es Santiago, pasa ahora a discutir cómo deben los creyentes que tienen dinero relacionarse con ese dinero. ¿Qué dice? No te jactes de que tienes dinero, no te ensoberbezcas de que tienes dinero. Ubícate bien en tu relación con el dinero. Es temporal, hemos dicho. A primera vista, este es un consejo muy práctico, pero es realmente difícil comprender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente finita. Es contradictorio. Nuestra sociedad diría, ¿por qué esto? Yo tengo, yo soy, yo puedo ser. Pero Santiago no está hablando en el lenguaje del mundo. Nosotros a veces hablamos en el lenguaje del mundo. Nosotros a veces vivimos en el mundo. Y no digo vivimos en el mundo que estamos envueltos por el mundo, sino que a veces caminamos igual que como camina el mundo. Hacemos las cosas que el mundo hace y todavía las disfrutamos. Tenemos que tener el lenguaje del reino, la actitud del reino, el comportamiento del reino. Tenemos que aprender que entre nosotros y el mundo hay una separación. Entre nosotros y el mundo hay una separación. No está hasta allá, la hermana. Se va a acordar, decía uno de sus pastores, a lo mejor de esos que quería mucho la hermana. La Biblia dice unas cosas y enseña otras. No dice acerca de esto, pero lo enseña. No somos iguales. Tiene que existir diferencia entre el mundo y nosotros. Si no hay diferencia, entonces ¿qué estamos aquí? Decía ayer con el hermano Jesús. Una luz se esconde. Una luz no se esconde. La sal, vamos a la sal, le decía también al hermano Jesús, si no sirve, ¿para qué sirve la sal? ¿Ah? Sazonar, muy elegante el joven, ¿verdad? Bien, por ese término dominguero, ¿verdad? Para darle sabor a la comida, ¿verdad? Y si no sirve, y si no da sabor, ¿qué hago con la sal? ¿Alguien de aquí sabe cocinar? La hermana Carmen. Si no sirve la sal, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago? Pues tirarla. Entonces, es impresionante. Tenemos que tener el lenguaje del reino, el comportamiento del reino, las actitudes del reino. Este tiempo es temporal. Si me estoy centrando en este tiempo, estoy perdido. Si me estoy centrando en que tengo que parecerme a mis amigos, a mi familia, a mi trabajo, tengo que parecerme a ellos, estoy perdiendo realmente el tiempo. Dije hace tiempo del perfume, ahora me voy a ir atrás del perfume, me voy a ir a las flores, porque es lo que maneja aquí. Las flores son hermosas, las flores tienen aroma. Pero ¿cuánto tiempo duran las flores? Ahí dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Esto, las riquezas, las posesiones, las habilidades se van a acabar. El único que permanece es Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta, lo que tenemos es temporal.
se va a acabar en un determinado momento. Las riquezas, en la casa, el carro, la moto, no sé qué tantas cosas dije, todo se va a acabar. Es muy bonita la moto, está suave, se va a acabar. Es muy bonita, pero se va a acabar. Todo esto va a caer. Y casi al final dice el 11, cuando sale, pero porque cuando sale el sol, y lo hemos leído, no quiero volverlo a leer, yo sé que están centrados ahí en el 11, pero meditemos en ese 11. En ese 11 habla de eso, de tiempo. De tiempo, y también tenemos que entender que no solamente el escritor de esta epístola, vuelvo a repetir, Santiago, sino Jesucristo mismo ya había dicho acerca de esto. Marcos 4, versículo 18 y versículo 19, porque somos muy dados a dudar de lo que dice. Se oye extraño, de lo que voy a completar. Somos muy dados a dudar de lo que dice Dios, no en el intelecto. En el intelecto lo aceptamos todos, pero ahora, a la hora de practicarlo, todo lo dudamos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que se nos pide. Dice por ahí 4:18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas son engañosas, las riquezas nos pueden apartar, las riquezas nos pueden llevar de lado. Nosotros tenemos que entender Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el problema es que yo me he creído esto de parte del mundo. De parte del mundo ha entrado esa enseñanza hace muchas ocasiones, no sé, no recuerdo, pero hace mucho tiempo yo les dije, miren, yo leí un libro que fue escrito en 1917. Yo creo que nadie de nosotros había nacido, bueno, yo no, y espero que nadie de aquí hubiese nacido. En 1917 alguien dijo, el mundo está entrando en la iglesia. Hace 100 años. 106, ¿verdad? Para los que hicieron la cuenta entera. En 1947 otro hombre lo volvió a decir. El mundo está entrando en la iglesia. Si fuera como la historia del sapito, alguien se atrevería a decir, el mundo nos sacó de la iglesia. Lo peor es que nos sacó y afuera no estamos haciendo nada. Vamos a hacer algo afuera. Ahora entendemos aquella parábola que ustedes recuerdan. Ese rico que, pues que le estaba yendo bien. Le estaba yendo bien y que los graneros y que esto y que me está yendo muy bien. ¿Qué vas a hacer? Pues un granero más grande. Necesito construir un granero más grande para que quepan todo lo que estoy teniendo. Estoy teniendo éxito en la vida. Y se acordarán, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y el Señor no te va a preguntar cuántos graneros tenías. El Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste por mi reino? ¿Qué hiciste por mi reino? Versículo 21 de Lucas 12. Eso sí se lo dejo al joven que está aquí vestido de mexicano. 12:21.
Así es el que hace para sí tesoro. ¿Para quién estamos haciendo tesoro? ¿Para nosotros? ¿Para nosotros estamos haciendo tesoros? Esta es la esencia de la enseñanza de Santiago. ¿Para quién estás haciendo lo que haces? ¿Para quién? No seas insensato. No seas insensato en relación con las riquezas. No se gloríen en sus posesiones. No se gloríen en lo que tienen. Gloríense en su humillación. Gloríense en su humillación. Entiendan lo que es ser humilde. Nos cuesta mucho trabajo. Bueno, a lo mejor a ustedes no, a mí sí. Pero yo sé que no estoy solo. Uno o dos me acompañan. Yo sé sus nombres y ustedes saben el mío. Sé que estamos juntos en esto. Dios nos pide que tengamos contentamiento, que estemos entendidos. Lo que tienes, está contento con eso. Lo que tienes es lo que yo te he dado. Lo que tienes es lo más importante. Entonces nosotros hemos revisado a este momento la riqueza de la humillación, podríamos decirle así, versículo 9. La pobreza de las riquezas, podríamos decirle así, al 10. Y el 11 podríamos decir, cómo ser rico y ser pobre, donde parece estar esa contrariedad. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia, así como también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto es, ya casi se está terminando. Hemos leído todos los versículos que íbamos a leer y el escritor dice, ricos y pobres vivan de la misma manera. Ricos y pobres vivan de la misma manera, en humildad, con las mismas prioridades, con contentamiento. No, Santiago no se está refiriendo específicamente a cosas materiales, se está refiriendo a actitudes importantes de la vida, cómo estamos viviendo la vida cristiana, cómo estamos viviendo la vida cristiana. ¿Estamos persiguiendo cosas? Dejemos de perseguir cosas. Ayer leíamos ayer fue miércoles. El martes leíamos un versículo, vamos a ese versículo. A mí me dejó sorprendido porque se lo saben de memoria algunos, yo no. Job 42:10, creo que era 42:10. Y nos metimos en una situación ahí muy especial. Job 42:10, ¿lo tienen? Si alguien me lo lee, ¿ya lo tienes, Moy? ¿No viene Job en tu Biblia? En la mía tampoco. ¿Alguien que ya lo tenga? Le aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Y luego continuamos y luego nos damos cuenta de que sí, las cosas que había tenido se las aumentó al doble. Pero el número de personas siguió igual. ¿Por qué? Porque las personas son importantes. Las personas no tienen que ser aumentadas al doble. Las personas, hemos dicho por mucho tiempo, por muchos años, hasta el cansancio, una es suficiente, pero hay que ir por esa una. Sean vuestras costumbres, Hebreos 13:5, sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pablo enseñaría que la persona que es verdaderamente rica ha aprendido a estar contenta. La persona que es verdaderamente rica, eso es importante, esa palabra es importante, verdaderamente rica. No significa que tenga mucho dinero, sino que es verdaderamente rica.
Nosotros somos verdaderamente ricos, primero porque le tenemos a Él. Segundo, porque tenemos una tarea que hacer. Hagamos lo que nos toca. Filipenses 4, y ahí nos vamos a quedar 2 instantes. No lo digo porque tenga escasez. Este hombre no tenía escasez. Este hombre no le faltaba. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto tuvo que, dice ahí, he aprendido, tuvo que aprenderlo. Ninguno, ni siquiera el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, sabía esto. Él lo aprendió. Después de este proceso de aprendizaje, él puede afirmar: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero tengo lo esencial, podríamos agregarle nosotros, lo esencial, tengo a Jesucristo. Eso es lo esencial. Y si yo tengo a Jesucristo, luego nos metemos en problemas con el versículo que voy a leer, pero como quiera lo voy a leer porque dicen algunos esto y aquello y lo otro en relación con ese versículo. Dice el versículo 13, este hombre, Pablo en este caso, concluye una cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí lo podemos entender mal, porque nos han hecho entenderlo mal algunas personas. Tenemos que ver todo lo que dice previamente para saber de qué está hablando. Está hablando de que las circunstancias no son importantes. De tengo poco, tengo mucho, eso no es importante. En Cristo, mi relación con Cristo, mi comunión con Cristo me da gozo. Y esto me lleva a decir: tengo un espíritu humilde. Tengo un espíritu humilde para con Dios. La vida piadosa que Dios demanda de nosotros es confiar en el Señor, necesitar sabiduría y expresárselo a Él, necesitar compartir el mensaje a otros, llevar la promesa de salvación a otros. Todas esas cosas tengo que tenerlas por entendida. Cristo Jesús es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos, y no solamente eso, nos hace recordar a la samaritana: de tu interior correrán, brotarán, saltarán ríos de agua viva. Si no es así, ¿qué está pasando? ¿Dijo mentiras Jesucristo? ¿O nosotros hemos fallado? Es más fácil que yo haya fallado. No creo que haya dicho mentiras Jesucristo. Que yo haya fallado, sí, eso sí se los creo. Que de mi interior no broten ríos de agua viva, se los creo, pero no es por falla de Él, es por mi falla. Entonces, tenemos que entender, otra vez, ¿lo leíste o lo dijiste de memoria, Iván? 6:33 Mateo, sí lo leíste, ¿verdad? Pero te lo sabes ya, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si somos ricos, porque somos, en nuestra vida está el creador del universo. En nuestra vida está el redentor de la humanidad. En nuestra vida está aquel que nos dirige a todo lo bueno. ¿Por qué entonces nuestra vida está pagada? ¿Por qué? Porque tengo un espíritu soberbio, siendo que Él desea que yo tenga un espíritu humilde, que yo tenga un espíritu humilde y haga lo que Él quiere que yo haga. Pero a veces no lo dejo actuar. Vamos a orar en este momento. Señor Dios, gracias te damos
porque nos permites estar aquí, a todos nosotros. Y nos vemos unos a otros y somos creyentes. Y somos creyentes, algunos de mucho tiempo, otros de poco tiempo, algunos de ciertas circunstancias especiales, pero todos nos podemos definir como hijos tuyos. Queremos serte no solamente hijos, también queremos ser tuyos súbditos leales, súbditos que estén dispuestos a obedecer, súbditos que estén dispuestos a hacer tu voluntad. Quisiéramos siempre hacer más, pero siempre se puede. Y esta semana, este día, el día de mañana y los días subsecuentes tenemos grandes oportunidades. Tú estás generando entre nosotros grandes oportunidades. Oportunidades que ni siquiera veíamos, oportunidades que ni siquiera teníamos, oportunidades que hemos dejado pasar. Se oye extraño. Hemos dejado pasar en el pasado. Hemos dejado que las almas preciosas se pierdan porque no hemos sido humildes. Hemos sido vanagloriosos y orgullosos de lo que tenemos. Pero Señor, eso es temporal. Permite que nosotros hagamos inversiones en tu reino. Hemos invertido en 1000 cosas, en cosas que se acaban, en cosas ilusorias. Permítenos invertir en lo eterno, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos das la oportunidad de saber que necesitamos humildad y contentamiento. Humildad y contentamiento para soportar las pruebas, pero humildad y contentamiento para compartir tu palabra también. Que nosotros podamos hacer más de lo que hemos hecho, más allá de lo que hemos hecho hasta este momento. Y que nosotros podamos oír en nuestro interior como si fuera en aquel momento, como si fuera en aquel momento donde se dijo, boga mar adentro. Ve más allá de donde has llegado. Vuelve a ir nuevamente. Vuelve a ir a esos lugares donde ya había sido. Este es el momento de volver a echar la red. Y Señor, que nosotros podamos estar dispuestos a hacer un sobreesfuerzo extra. Te lo pedimos, Señor, todo ello en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.